Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer este profundísimo pasaje del Evangelio de San Juan, en el que nuestro Señor Jesucristo nos manda un mensaje oculto, en el que nuestro Señor Jesucristo inicia un bucle en nuestro interior. Vamos a leerlo. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. A través del tiempo, hermanos, hermanas en la fe, estas palabras que son eternas a cualquier criatura humana que las lea con el espíritu despierto, con el espíritu despertándose, va a iniciar un proceso, hermanos, hermanas en la fe, va a iniciar un proceso que va a hacer nacer un flujo, un flujo espiritual dentro de ese humano, de esa criatura humana, que se va a retroalimentar en un bucle infinito. Hermanos, hermanas en la fe, vamos a verlo. Si alguno tiene sed, dice nuestro Señor Jesucristo, venga a mí y beba. Si alguno empieza a descubrir que no solo somos materia, que somos seres espirituales, nuestro Señor Jesucristo nos dice: venid a mí y bebed. Bebed del Espíritu infinito que está plasmado en la Escritura del Espíritu infinito de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura, hermanos, hermanas en la fe? En el momento que tenemos esa sed espiritual y comenzamos a leer, a comprender, a estudiar, a escudriñar la Escritura, empezamos a descubrir cómo esa Escritura, cómo esa palabra de nuestro Señor Jesucristo va germinando en nuestro interior. Y empezamos a creer como dice la Escritura. Y eso es un bucle, hermanos, hermanas de la fe, porque cuanto más leemos la Escritura, cuanto más reflexionamos, comprendemos desde la óptica espiritual la palabra de nuestro Señor Jesucristo, más sed y más fuerza espiritual recibimos, que es lo que nuestro Señor Jesucristo nos revela. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa sed se va a transformar en ese bucle, en cada bucle completo, va a aparecer esa fuerza espiritual que ocurre al germinar cada palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestro espíritu. Es, hermanos, hermanas en la fe, impresionante. Es un mensaje
entre comillas, oculto, que solo vamos a entender cuando tenemos la sed espiritual. Hermanos, hermanas en la fe. Por eso, hermanos, hermanas en la fe, no nos cansamos de decir que todos los días, si podemos, si pueden, leamos algo de la Escritura, algo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque cada palabra va a germinar dentro de nosotros y va a ser la fuente, el manantial de esos ríos, que no van a ser uno ni dos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice ríos, imagínense caudales espirituales emanando dentro de cada uno de nosotros, que nacen de la palabra, de cada palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos conecta con el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es algo increíble, hermanos y hermanas en la fe. Es algo maravilloso. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia, contra la reunión de discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible, hermanos, hermanas en la fe. Y eso lo saben los que atacan a la Iglesia y los que atacan a nuestro Señor Jesucristo y los que lo quieren diluir, como reflexionaba nuestro hermano en la fe, y los que lo quieren ocultar. La fuerza espiritual de nuestro Señor Jesucristo está plasmada en cada una de las palabras de la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura. Y ese escudriñamiento, esa investigación que hacemos de la Escritura, hermanos, hermanas en la fe, hace que cada vez el manantial de la fuente brote más y más y más, y nuestro espíritu se llene con esa fuerza espiritual de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Por eso, hermanos, hermanas en la fe, nada ni nadie, hermanos, puede hacernos perder el rumbo, perder el objetivo. Nuestro objetivo, hermanos, hermanas en la fe, es llegar a estar con nuestro Señor Jesucristo, espiritualmente, en cuerpo glorioso. Ese es nuestro objetivo en esta vida. Todo lo demás, hermanos, hermanas en la fe, es la circunstancia material. Necesitamos el pan, necesitamos un techo, Dios lo sabe. Necesitamos lo básico. Pero nunca nada más que nos haga perder esta misión. Por eso, hermanos, hermanas en la fe, no nos arrodillemos ante nada, no nos arrodillemos ante nadie más que ante nuestro Señor Jesucristo. Porque la fuerza espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar, creyendo en Él, hermanos, hermanos en la fe, nos va a hacer vencer cualquier situación material. Porque no vamos a tener miedo a nada material, ni a nada espiritual. No vamos a tener miedo a Satanás. Le vamos a vencer. Las puertas del Hades no prevalecerán. No vamos a tener miedo a la enfermedad. No vamos a tener miedo al hambre. No vamos a tener miedo a nada. Hermanos, hermanas en la fe. Porque dentro de nosotros nuestro espíritu va a llenarse con ríos y ríos y ríos de ese manantial, ríos de espíritu, de ese manantial infinito, hermanos, hermanas en la fe, que es creer en nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura. Creer en nuestro Señor Jesucristo, beber de esa fuente infinita que son
las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Profundísimo, bellísimo, palabras, hermanos, hermanas en la fe, que no nos cansamos de decirlo, deberían estar escritas con letras de oro, en cada templo, en cada escuela, en cada universidad, en cada centro de trabajo y sobre todo, hermanos, hermanas en la fe, en nuestra mente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. Y este es el bucle. Leer, reflexionar, volver a leer, reflexionar, volver a escudriñar y aumentar la fe y creer en nuestro Señor Jesucristo. De su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja y que nuestro Señor Jesucristo nos llene de ese agua que nos va a quitar toda sed y todo miedo. Amén.